Buen día, colegas, amigos del canal. Espero que realmente hayan comprendido que yo estuve de viaje por motivos familiares, ¿no? Y bueno, no pude subir estos videos en estas últimas semanas. Y espero que realmente me entiendan que ya voy a seguir subiendo videos, ¿no? Realmente de ustedes yo no me he olvidado. Ahorita estoy de viaje, no estoy en mi local, no estoy en mi lugar de estudio, pero le quise hacer un corto video de cómo nosotros podemos realizar mediciones, más que todo usar la lógica, ¿no? Y usar una fórmula muy básica en lo que es en lo electrónica básica, ¿no? Es una forma muy básica realmente, ¿no? Pero nos va a servir de mucha ayuda, ¿no? Y espero que realmente les sirva. Y bueno, en muchos casos yo lo voy a estar compartiendo toda la información que yo les pueda brindar, ¿no? Y bueno, empecemos. Colegas, amigos, ¿qué es la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm nos dice que la corriente que puede pasar por un circuito es igual al voltaje aplicado dividido entre la resistibilidad, ¿no? Entre la resistencia, ¿no? O sea, con esta pequeña fórmula, ley de Ohms, con esta fórmula básica podemos medir tanto como corriente, tanto como voltaje y tanto como la posición que hay en un solo circuito, ¿no? Listo, ahí estamos, ok. Listo. ¿Cómo podemos nosotros determinar qué es la corriente? ¿No? La corriente, sabemos que la corriente es la cantidad de electrones que fluye en un circuito, ¿no? Listo. Acá tenemos un pincel, listo. Los electrones, quiero que vean, listo. Los electrones van a recorrer. Esto va a ser el voltaje. El voltaje, ¿no? La fuente. Va a ser la fuente. Y los electrones van a pasar por acá, por acá, por acá, por acá. La corriente va a pasar por acá y va a pasar por esta resistencia. Esta resistencia va a pasar por esta resistencia y sigue su camino, sigue su camino, sigue su camino, sigue su camino. Y llega al fin del circuito, ¿no? O sea, todo ese recorrido va a recorrer los electrones, ¿no? Listo. Entonces los electrones es la cantidad de electrones que fluye en un solo sentido, que fluye en un circuito, ¿no? Listo. Ahora nosotros queremos saber qué es el voltaje, ¿no? Listo. El voltaje, voy a poner acá. El voltaje, este es el voltaje, ¿no? El voltaje es la fuerza que mueve a los electrones y sabemos que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente, ¿no? Listo. Entonces, esta va a ser la fuerza que ejerce a impulsar para que los electrones vayan con fuerza, ¿no? O sea, estos son los electrones, estos son los electrones, estos son los electrones, ¿no? Y este voltaje va a empujar con fuerza para que los electrones vayan a un determinado circuito, ¿no? Listo. Todo está ok ahí. Listo. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? La resistencia. La resistencia, lo que va a encargar en este circuito, si bien tiene un ohmiaje, tiene un valor alto o un valor que tenga un valor válido, puede ser que limite el voltaje y la corriente, ¿no? Tanto como el voltaje y la corriente, él va a limitar, ¿no? Listo, ahí estamos, ok. O sea, entre la corriente acá, un ejemplo. Entre la corriente acá. Un ejemplo, que entre acá un amperio, ¿no? Están entrando electrones, y a su salida va a botar una corriente menor, ¿no? O sea, este componente de acá va a limitar. Él se va a poner
ante la corriente, por eso en las corrientes va a salir una corriente menor, ¿no? Listo, ahí estamos, ok. Bueno, o sea, con esta pequeña fórmula básica vamos nosotros a entender realmente cómo trabajan este voltaje, esta corriente y esta resistencia en un solo sentido, ¿no? Listo. Ahora vamos a hallar qué intensidad se mide en amperios, ¿no? La intensidad es corriente. La intensidad es corriente. Listo. El voltaje es la diferencia de potencial en voltios, ¿no? Sabemos que es la fuerza que ejerce a los electrones, ¿no? Esto se mide en voltios, en volts, ¿no? En un multímetro en escala de volts. Se mide en volts. Listo. La resistibilidad se mide en ohmios. Este es su símbolo, ¿no? En ohmios. Listo. Sabemos que la ley de Ohms es así. Un concepto básico, ¿no? Por lógica vamos a usar, ¿no? Que la corriente, la intensidad, la corriente va a pasar por este circuito, se va a limitar por esta resistencia y su salida, el negativo va a ser su salida, ¿no? Así nosotros podemos determinar esto, ¿no? Listo. Ahora sabemos cómo yo puedo trabajar con esta fórmula, ¿no? Esta fórmula trabaja de tal manera. La corriente, la intensidad es igual a voltaje, la fuerza entre la resistibilidad, ¿no? Entre voltaje sobre la resistencia. Esa va a ser la forma, ¿no? O sea, yo quiero saber qué corriente, cuántos electrones está pasando por este circuito. Yo tengo que dividir el voltaje entre la resistencia. Así yo puedo hallar realmente cuánto corriente está pasando por ese circuito, ¿no? O cuánto amperios, cuánta corriente trabaja, ¿no? El circuito. Listo, estamos ahí. La resistencia. ¿Yo cómo puedo hallar la resistencia? Un ejemplo, me da un voltaje. Un voltaje, ¿no? Un ejemplo, vamos a hallar un voltaje. Vamos a ver. Le voy a escribir acá. Un voltaje de 220, ¿no? 220 volts. Volts, ¿no? Esa va a ser la fuente, ¿no? Ese va a ser el voltaje. Listo, eso va a ser el voltaje. La corriente pongamos que sea 4.4 amperios, ¿no? 4 amperios y 400 miliamperios, ¿no? Lo podremos decir así. Yo quiero saber cuánto mide esta resistencia. Quiero saber su valor de esta resistencia, ¿no? Yo lo que podría hacer es aplicar la ley de Ohm. Sabemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, sobre la corriente, ¿no? Entonces dividimos 220. Listo. Vamos a hacer esto. Vamos allá a la resistencia. 220. Agarren una calculadora o si no con un lapicero, anoten su cuaderno, dividen, ¿no? Entre la intensidad, que es 4.4 amperios. Listo, estamos bien hasta ahí, ¿no? Y la resistencia, yo ya calculé, va a ser de 50 ohms, ¿no? Listo. O sea, yo dividiendo esto, la corriente, la resistencia, quiero que pongamos acá, la resistencia es igual a 50 ohms. O sea, yo teniendo un voltaje y una corriente, puedo hallar el valor de esa resistencia, ¿no? Bueno, espero que hayan comprendido. Por eso sirve esta fórmula, para hallar los valores que pasan por ese circuito, ¿no?
Ahora quiero saber cómo yo puedo hallar la tensión, la fuerza, el voltaje, ¿no? Que alimenta, que ejerce a la carga eléctrica, ¿no? A los electrones, a la corriente, ¿no? Listo. Hay una fórmula también. Es intensidad por la resistencia. O sea, sabemos que la resistencia es de 50 ohms. La fuente, o sea, el voltaje, no sabemos cuánto de voltaje habrá, ¿no? No sabemos cuánto de voltaje habrá. Pero sabemos que la corriente es de 4.4. ¿No? Listo. Pero no sé cuántos voltajes está alimentando ese circuito. Aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual corriente por resistencia. O sea, multiplicamos la corriente 4.4 por 50, ¿no? Por la resistencia. Listo. Yo hallando eso, me va a salir el valor. Como yo ya lo calculé, ya lo dividí, sale 220 volts. Todo sale a la misma conclusión. Por eso es bueno aplicarlo, ¿no? Y bueno, para este caso nos va a servir. Y acá vemos un pequeño ejemplo. ¿Qué diferencia de potencial, o sea, el voltaje y la corriente, se debe aplicar a un circuito cuya resistencia es de 8 ohmios para que mantenga una intensidad de corriente de 20 amperios? Listo. Acá nos está dando el valor de la resistencia y el valor de la corriente, ¿no? Listo. Ahora me están diciendo qué diferencia de potencial se debe aplicar en un circuito. Sabemos que la diferencia de potencial lo conforma la corriente, la intensidad y el voltaje, ¿no? Listo. Pero aquí en este problema nos están dejando el valor de la corriente, ¿no? Que es de 20 amperios. Pero nos falta el voltaje. Listo, la ley de Ohm, ¿qué nos dice? La ley de Ohm nos dice el voltaje es igual multiplicado a la corriente por la resistencia. Sabemos que la corriente es de 20 amperios. Ponemos 20 amperios acá. Y la resistencia es de 8 ohms. Multiplicamos, nos va a salir igual al voltaje, ¿no? Entonces el voltaje es de 160 volts. Listo, estamos bien hasta ahí. El voltaje es de 160 volts. Así yo puedo determinar qué voltaje está o qué fuerza está ejerciendo la corriente en ese circuito, ¿no? Así yo puedo hallar ese voltaje que está en ese circuito. Listo. Para eso nos va a servir mayormente, ¿no? Un ejemplo es que si nos faltaran la resistencia nos faltara, tendríamos que dividir el voltaje. Quiero que estén pendientes. La resistencia tenemos que dividir esto. No, disculpen. Tengo que dividir esto. El voltaje sobre la corriente. Listo. Y ustedes dirán, ¿cómo yo puedo hallar con este triangulito? Puedo hallar todo, ¿no? Este triangulito trabaja de la cierta manera. Yo quiero hallar la resistencia, ¿no? Yo quiero hallar un ejemplo. Esto es un triangulito. Listo. Yo quiero hallar la resistencia. Listo. Como quiero hallar la resistencia, con un dedo voy a tachar esto. Tacho esto. Quiero saber el valor de la resistencia y divido esto. El valor de la resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad. Listo. Igualmente, quiero saber el valor de la corriente, de la intensidad. Tacho esto, tapo con un dedo. ¿Y qué me dice? La intensidad es igual al voltaje
sobre la resistencia. Listo, ¿no? Porque acá vemos que se divide voltaje y R. Listo. Ahora quiero saber el valor del voltaje, ¿no? Quiero saber el valor del voltaje que está alimentando ese circuito. Listo. Tapamos con un dedito lo que es el voltaje. Tapamos con un dedito, tapamos. Yo lo estoy tachando como estoy grabando la pantalla. Listo. El voltaje es igual a la intensidad por la corriente. La intensidad por la corriente. Y así podemos hallar, ¿no? Lo que es la fórmula ley de Ohms, ¿no? Realmente espero que le haya servido mucho, colegas. Espero que esto es algo muy básico realmente, pero ya les comenté que este canal es para los que recién están empezando, ¿no? Y bueno, espero que hayan comprendido. Yo me he dado un tiempo para yo explicarles, ¿no? Realmente he tratado de grabar con una aplicación, he grabado la pantalla para explicarle este pequeño aporte, ¿no? Un aporte muy básico, pero que les servirá de mucha ayuda para entender muchas cosas, ¿no? Más que todo para aprender y usar la lógica al usar y leer un plano esquemático realmente, ¿no? Bueno, colegas, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y espero que me hayan comprendido, ¿no? Realmente cómo trabaja esta fórmula de la ley de Ohm, ¿no? Esto es un concepto básico. Bueno, la ley de Ohm es muy largo para investigar y todo eso. Y bueno, siempre les doy un consejo que siempre es bueno investigar, ¿no? Más esta fórmula y bueno. Pero lo importante ya lo dejé claro, cómo trabaja, cómo se mide y realmente qué representa la corriente, el voltaje y cuya resistencia, ¿no? Y espero que comprendan y bueno. Gracias por todo y bueno, saludos a distancia y bendiciones.